Chocolates Vintage, el verdadero significado del chocolate. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Soy Beatriz Valdés, sexóloga, y trabajo en un grupo maravilloso llamado EDIS, Educación Integral para la Salud Sexual. Y en la transmisión del día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con cuál es el origen de las familias y todas sus posibilidades. Sí, la verdad es que hoy en día existen una gran posibilidad de tipos de familia y es un tema que está de moda. Yo soy Claudia Contreras, también soy sexóloga y trabajo en EDIS también. Y muy contenta de acompañarlos hoy a ustedes y a mi compañera. Y es que, ¿cuál es la idea que se tiene de las familias? Ay, la clásica, papá, mamá y dos hijitos por lo menos, niña y niño. Esto no es verdad, o al menos ya no es así en lo común. Pareciera, porque incluso Naciones Unidas en la actualidad define a la familia como la unidad natural y fundamental para la sociedad. Entonces, todavía nos enfrentamos incluso a nivel internacional a esta idea de que la familia es lo natural, de tal manera que podemos pensar que en las cavernas se encontraban mamá, papá e hijitos alrededor del fuego todos reunidos, pero no es así. Por eso quiero hablarles un poco de historia, que vamos a hablar del Homo sapiens, un poquito, desde los orígenes de la humanidad. ¿Qué cuánto de antigüedad tiene el Homo sapiens, Claudia? Pero por lo menos más de 100.000 años, sin duda, ¿no? Y la verdad es que seguimos albergando que la familia debe ser de un tipo, y eso es una construcción, eso no existía, eso lo puso el humano. Por lo menos 100.000 años, pero efectivamente, como lo dices, es una construcción que se dio apenas hace 2.000 años con los romanos. Familia, como concepto, viene del latín famulus, que significa esclavos. Desde aquel entonces se instituyó la idea de que al hombre le pertenecían la mujer, los hijos y los esclavos. Díganme ustedes, sí o no, que desde aquel entonces se fue instituyendo pues esta idea del machismo y del patriarcado que en la actualidad continuamos viviendo. Y así fue desde aquel entonces. Pero no siempre fue así. Trataré de resumir estos 100.000 años de historia y 2.000 años de la humanidad muy brevemente. Porque tenemos que tener en cuenta que explicar esto no es que haya sido en un punto geográfico únicamente, ni que haya sido en 100.000 años nada más. Fue a lo largo de miles y miles de años que se fueron dando estos cambios. Los primeros hombres y mujeres que estaban en pie sobre la tierra, en realidad, pues no se organizaban como familias, como tal. Ya hablábamos de que ni siquiera existía el concepto familia. Eran simplemente diferentes formas de organización social en función de la supervivencia, como por ejemplo si cambiaba el clima. Entonces, si tenían que ir de un lugar a otro buscando comida, pues así se organizaban, apoyándose unos con otros. Los roles sociales, por ejemplo, de género, ni siquiera existían. No es que la mujer se quedaba en la cueva cuidando de las crías mientras el hombre se iba a casar. Tanto machos como hembras, u hombres y mujeres, se encargaban tanto de la caza como de la recolección y del cuidado de todos los integrantes de la tribu. Ni siquiera existía como tal la relación o el concepto de parentesco. No existían los hermanos, los padres, los primos, simplemente eran todos integrando la comunidad. Y existía algo muy interesante que es la poliandria. ¿Te has escuchado? ¿Qué es? Claro, es al revés, ¿no? En lugar de un patriarcado es un matriarcado, en donde las mujeres se permiten tener varios hombres. Hay muchas tribus en donde las visitas, por ejemplo, son durante la noche, pueden ir los hombres a visitar a estas mujeres siempre y cuando las mujeres así lo deseen, y al dar la luz del sol, pues evidentemente estos hombres, estos varones, abandonan las habitaciones de estas mujeres. ¿Y quieres saber cómo se relacionaban sexualmente? Acompáñanos.
Les comentábamos de la poliandria, en donde una mujer podía tener relaciones sexuales con varios hombres, de tal manera que en la tribu, pues cuando alguien nacía, se sabía evidentemente pues de dónde venía, pero no se sabía quién era el padre, y ni siquiera importaba. No estaba este concepto de pertenencia y de paternidad que lo instituyeron desde los griegos y los romanos. No, lo que existían eran lo que en palabras de Bachofen llamaba heterismo, o relaciones sexuales donde las mujeres pertenecían a todos los hombres y todos los hombres a todas las mujeres. Ahora vivimos en otra época, que ya les decíamos que desde los romanos y los griegos, que es la historia que ya nos enseñaron, pues hasta la actualidad es donde nos encontramos. Y por eso muchas personas creen que la familia que existe es únicamente la de mamá, papá e hijitos. Pero no es así, hay muchas formas de familia. Así es. ¿Sabes qué, Betty? Yo quiero puntualizar algo que dijiste hace rato y me pareció muy interesante respecto de este concepto de la base de la sociedad. A mí me parece muy interesante porque si bien es una base, yo puedo poner la base como a mí se me dé la gana. Puede ser una base circular, puede ser una base cuadrada, puede ser una base triangular, puede ser una base espiral. Y a eso nos queremos referir, porque si bien es la base de una sociedad, yo como desde mi receta personal, desde mi hogar, tengo la posibilidad de hacerla a mi manera, ¿cierto? Totalmente, y por eso hablamos de familias en plural, porque no hay ninguna familia igual a otra. Incluso en estos de mamá, papá, hijitos, ninguna es igual a la otra, aunque tengan la misma estructura. Cada familia es un universo. Y hay ciertas formas de familia que causan más controversia que otras, ¿no? Claro. Como los matrimonios del mismo sexo, el homoparental. Sin embargo, ¿sabías, Clau, que se hizo un estudio por parte de la UNAM y hablado también por la Asociación Estadounidense de Psicología, donde se estudió la crianza de los hijos que eran formados con padres del mismo sexo, madres, padres del mismo sexo, y se encontró que no había psicológicamente pues ningún cambio significativo. Así es, al contrario, había cosas positivas, porque estos niños suelen ser más incluyentes, más tolerantes y aceptan con mayor beneficio la diversidad. Totalmente, cada vez se acepta más, aunque sigue habiendo mucha ignorancia. Por ejemplo, en esto del matrimonio, actualmente solo en Ciudad de México y en otros 8 estados del país se puede llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de recurrir al amparo. Sí, y ya hablemos de otro tema que es la adopción, porque la adopción. Esa ya es absolutamente que es la que veíamos, complicada. que bueno, ya votaron. Y hay otros temas también controversiales en la actualidad, que más bien se están dando como dinámica familiar, donde son madres o padres que están viviendo con sus hijas o hijos. Y no quiero llamar madre soltera, porque si no, se habla de esta concepción que tienen muchas personas religiosas o instituciones conservadoras, donde, bueno, le sello el soltera, porque significa que entonces ya no tiene al hombre al lado, ¿no? Cuando pues puede ser familia perfectamente, la mamá con sus hijos o el papá con sus hijas e hijos, y a veces es mejor vivir así que estar viviendo un infierno en la familia. Sí, y también no olvidemos que hay casos en donde suceden algunas desgracias, por ejemplo, los abuelos que perdieron a sus hijos y que ahora tienen que cuidar a sus nietos, o que no necesariamente los perdieron, pero que tienen que salir a trabajar y que ellos son los que se encargan de cuidar a estos menores, o los hermanos que se quedaron los mayores a cargo de los menores. En fin, las posibilidades son infinitas, no hay un solo tipo de familia. O están estos perrijos, gatijos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Por supuesto, las ratijas, yo tenía una ratija. Claro, digo, hay tantas posibilidades, porque, a ver, ya vamos aceptando ciertos temas, ¿no? Como personas del mismo sexo en matrimonio. Sí, pero cuando te hablan de gatijos y perrijos, de repente tu expresión puede ser, pero que eso es del otro mundo, ¿no? O incluso a tono de burla, como por ejemplo esta italiana que se casó consigo misma, o no sé si han visto en Japón, hay un programa donde ya se pueden casar virtualmente, elegir a la novia y llevarla hasta el altar y todo. Entonces, los queremos invitar a que en realidad hay muchas posibilidades de ser familias. Los vínculos afectivos son necesarios, sí, pero hay muchas formas de vivir en familia y hay que empezar hacia adelante con esta aceptación y esta apertura de otras posibilidades. Así es que cualquier duda que tengas acerca de la familia, o si sientes algún estigma, una estigmatización o algo que te moleste respecto de este tema, búscanos, acude con nosotros a edis.mexico@gmail.com.